Soy Beatriz Viloria y hoy compartiré algunos conceptos e información clave en el mundo de la educación. Espero sea un contenido útil y agradable. Para entender el actual y el diverso campo del sistema educativo, es necesario volver a las definiciones básicas, entenderlas para poder llevarlas a la práctica. Es por ello que marcaremos tres temáticas principales durante este espacio, que son la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición de los estudiantes. La enseñanza. La enseñanza es el proceso de compartir conocimientos, habilidades o destrezas con otras personas para que aprendan o desarrollen ciertas capacidades. Implica la interacción entre un profesor y un alumno y el contenido que se transmite. Se trata de todo aquello que el docente hace para promocionar el aprendizaje sin poder garantizarlo, normalmente mediante tareas de distinto tipo. Esta enseñanza, que podemos reconocerla como la transmisión de valores, reconocimientos e ideas, se puede dar también entre personas, no solo en el campo docente ni en el ámbito académico, ya que este no es el único medio de aprendizaje. ¿En qué otros ambientes se puede enseñar? Se puede enseñar en un ambiente familiar, ambiente de índole religioso, clubs, encuentros con amigos, entre muchas otras. Y que caracteriza el aprendizaje en estos sitios es que la enseñanza deja de ser estrictamente planificada para volverse una enseñanza improvisada. Sin embargo, en el campo de la enseñanza más organizada, cuenta con una programación. Es enfocada para cumplir un propósito de manera puntual y clara. En esta, las técnicas que se utilizan son muy variadas. Han sido desarrolladas en la historia y varias de ellas para aplicar la enseñanza de diferentes marcos teóricos. Algunos muy estrictos sugieren pasos a seguir y metodologías determinadas. Sin embargo, muchos educadores han reconocido que su función es orientar para que sus alumnos enriquezcan sus conocimientos. Esto los ha llevado a que cambien sus posturas y pasen a un campo mucho más flexible. Ellos han comprendido que interés, grupos y circunstancias y tiempos han cambiado y por tal motivo es importante adaptarse. Algo importante a resaltar es la forma de transmitir los contenidos. Es más relevante que ellos mismos, donde se involucra la posición del alumno, su ritmo, las demandas actuales y cómo lo reciben, adaptándose al docente a ellos de manera objetiva, tema que se viene hablando ya desde comienzos del siglo XX, donde la participación del estudiante es importante y él mismo pueda ir incorporando sus enseñanzas y evidenciar la transformación. Por esta razón, las actividades que motiven y animen a los alumnos es una acción muy contemplada por los educadores, recordando que los intereses de los que aprenden son ejes para planificar cómo estudiar, evitando con ello que caigan en desinterés, distanciamiento o aburrimiento. Dentro de las variedades técnicas para llevar a cabo el aprendizaje de la enseñanza se encuentra la actividad del interrogatorio. Con este, a partir de preguntas, harán que los alumnos expresen sus conocimientos previos de manera reflexiva, estimulándolos a aprender y enriqueciendo sus temas claves. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, habilidades, conductas, valores y destrezas por medio de herramientas denominadas estudio-observación, instrucción, razonamiento o experiencia, tratándose entonces de un esquema mental con el fin de producir un resultado en el objeto que aprende. Aprendizaje individual. Dicho aprendizaje puede ser individual, donde el alumno se llena por sí mismo de capacidades para explorar, pero siempre por su cuenta, adaptando tiempos y contenidos para lo que se requiere o necesite. Por su parte, los profesores son posibles que sus elecciones vayan acorde a los gustos o personalidades del que aprende. En otro lado, se puede ver el aprendizaje grupal. En este se tiene la conciencia de los compañeros y de uno mismo, reconociendo que la cooperación y la participación es importante, teniendo claro la diversidad en características y sujetos. La premisa: que los estudiantes de la generación actual no requieren de las mismas formas de aprender arraigadas en costumbres por el hecho de necesitar una respuesta a sus necesidades. Tanto la enseñanza como el aprendizaje están relacionados de manera directa y forman un proceso más complejo, pero si nos preguntamos si es posible asegurar que aprende el estudiante lo que se le enseña, eso ya es otro dilema.
y no tendremos una respuesta única del tema y dependería de la perspectiva teórica de donde se aborde para poder contestar, y ellos son cognitivismo, conductivismo, sociocultural o constructivismo. Es relevante considerar que de acuerdo a la época de vida y la visión del mundo, se concibe la educación guiada también por los fundamentos económicos, sociales y políticos de cada tiempo. Ahora, lo contemporáneo y los nuevos contextos obligan también a que enseñar y aprender se camine a discusiones académicas y pedagógicas. Por otro lado, aunque existen definiciones diferentes de aprendizaje y enseñanza, desde 1979 en la estructura del lenguaje no habría una estructura de enseñanza, no habría una idea si el aprendizaje no existiera como posibilidad. El concepto de enseñanza depende para existir el concepto de aprendizaje. Otra perspectiva es que a pesar de ser frecuente ver el aprendizaje después de la enseñanza, no se debe explicar como consecuencias de las acciones de enseñanza, sino con las actividades del estudiante que realiza como base e incorpora el contenido tratado a los docentes. E identifica falencias, les resuelve tareas, lecturas bibliográficas, consultas, entre otras. De acuerdo con esta perspectiva, la enseñanza incide en el aprendizaje de forma indirecta con las tareas del alumno, concibiendo así la relación entre enseñanza y aprendizaje, con las acciones mediadas entre el docente y los logros del estudiante. Dichas mediaciones pueden ser cognitivas como resultado de procesos psicológicos donde el estudiante aprende el contenido nuevo y lo asocia a su estructura mental y social, de acuerdo con la parte social en el aula o como interacción para aprender y compartir conocimiento. La metacognición. La cuna del término metacognición contribuye varios autores en los finales de los 70, siendo principalmente expuesta por Flower, siendo definida como la habilidad con algunas características como pensar sobre pensamiento, la reflexión del propio aprendizaje, cambiar el aprendizaje memorístico para buscar comprender y aprender, conciencia sobre su propio aprendizaje y reconocimiento sobre fortalezas y aprendizaje. Sin embargo, lo más relevante es que ese término metacognición comprende las habilidades para transferir la capacidad de aprender a diferentes situaciones y campos de manera autónoma y tal como lo vaya premiando el futuro. ¿Qué implica la metacognición? Implica la autorregulación, capacidad de transferencia de autoconocimiento y aptitudes reflexivas. Sus ventajas son variadas: desarrollo del aprendizaje autónomo en el estudiante, aptitudes críticas sobre estrategias, conocimientos e información, el cómo, por qué y para qué adquieren el sentido para el aprender. Por parte de los docentes, se lleve a la reflexión de cómo transmitir el aprendizaje, de no enfocarse en ejercicios repetitivos que hacen perder al estudiante o realización de tareas que luego no se podrán reproducir. Se enfoca entonces en darle al estudiante recursos, dotes y estrategias para el autoconocimiento, sus características como aprendiz para desarrollarse autónomamente. Esto se consigue cuando un docente puede evaluar su forma de enseñar y seguir aprendiendo para ayudar al alumno, para desarrollar nuevas estrategias. Ahora bien, de los estilos de aprendizaje existen muchas definiciones, lo que haría necesario contemplar a muchos autores, pero, de manera general, son esas formas en las que aprende cada uno de los estudiantes. Un tema determinado, sus maneras son diferentes y particulares. Dando conocimientos previos y experiencias, esto hace que algunos aprendan con dificultad o fácilmente, desaprobando sí o no un curso, definir o cambiar su carrera o, en definitiva, abandonar sus estudios. De allí la importancia de que el docente reconozca los diferentes estilos de aprendizajes de cada uno de sus estudiantes y con ellos preparar sus clases y sus maneras de contemplar contenidos, aplicando nuevas formas de enseñanza tanto individual como grupal. Para finalizar y despedirme, es importante tomar algunos aspectos claves. La enseñanza pone la atención en el docente y algunos contenidos, mientras que el aprendizaje gira en torno a la lúdica, pero ambos términos están contemplados dentro de ese concepto macro que se llama educación, que es como aquel sistema donde se adquieren valores, hábitos y conocimientos.
El contexto actual ha logrado que la educación contemporánea se adapte y cambie sus conceptos a los que han estado ligados a lo largo de la historia, modificando sus formas de actuar y proceder. El estilo de aprendizaje ha asumido una gran importancia en la literatura y está siendo considerado por las instituciones educativas. Incluso las investigaciones sugieren que el tema dictado en clase se ha explicado según las preferencias de aprendizaje y estos estilos que cada uno de los estudiantes está acoplando para garantizar su mejor comprensión. Finalmente, la metacognición debe ser enseñar el ejercicio docente y de esta manera favorecer la trascendencia del conocimiento, la autonomía del estudiante y su autorregulación, con el fin de promover la autonomía y el análisis crítico del que se está aprendiendo cada día, con el fin de autoevaluarse, transferir estrategias y buscar soluciones. Y listo, esto fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias.